En el video de hoy abordaremos el multímetro. Veremos qué es un multímetro, para qué sirve, historia del multímetro, partes del multímetro moderno y por último veremos cómo usarlo correctamente. En palabras propias, el multímetro, una herramienta que mide magnitudes físicas, tanto como activas, como el voltaje, la corriente o la frecuencia, como pasivas, como la resistencia, la inductancia o la capacitancia. Un multímetro es útil porque gracias a él podemos medir esas magnitudes en circuitos eléctricos diversos o en componentes eléctricos discretos. Es indispensable, ya que con él podemos corroborar cualquier predicción hecha con algún cálculo, o encontrar un desperfecto o error en esta misma. A la hora de ensamblar cualquier circuito, este siempre será nuestro primer apoyo, o asimismo, si es necesario, diagnosticar algún circuito desconocido. Es también nuestra mano derecha. Empecemos por el principio. En 1923, la compañía privada Automatic Coil Winder and Electrical Equipment compró un nuevo invento a Donald McCauley, un ingeniero de la oficina del servicio postal, quien, cansado de cargar muchos instrumentos por separado, inventó el multímetro, un instrumento que podía medir voltaje, corriente y resistencia. Esta herramienta multifuncional fue llamada AVO. El primer AVO fue vendido en 1923, inicialmente un instrumento solo para DC. Muchas de sus características quedaron intactas hasta los modelos más recientes, como el M8. La historia continúa, sin embargo, nosotros retrocederemos en el tiempo. Como fue dicho, este aparato fue la unión de tres que ya existían, los cuales eran el ómetro, el voltímetro y el amperímetro. Estas fueron las bases y contaremos su origen. En 1820, el danés Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica desviaba una aguja imantada, situada en sus proximidades. Si la corriente eléctrica era capaz de hacer girar la aguja imantada, Ørsted concluyó que esta corriente producía efectos magnéticos y que la electricidad y el magnetismo no son fenómenos independientes. En 1826, André-Marie Ampère publicó la teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos, deducida únicamente de la experiencia, libro en el que afirma que el magnetismo es electricidad en movimiento, en que los fenómenos magnéticos dependen solo de la existencia y del movimiento de cargas eléctricas. De este modo, todos los efectos magnéticos se deben al movimiento de cargas eléctricas, tanto a nivel macroscópico como microscópico. El amperio, unidad de intensidad de corriente eléctrica, una de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades, se denomina así en su honor. Johann Schwecker, de la Universidad de Halle, descubrió un aparato que aprovechaba este fenómeno para medir la corriente eléctrica. A este aparato se le llamó galvanómetro. El término galvanómetro, de uso común desde 1836, se deriva del apellido del investigador italiano Luigi Galvani, que descubrió que la corriente eléctrica podía hacer mover la pata de una rana. Se trata de un transductor analógico electromecánico que produce una deformación de rotación en una aguja o puntero en respuesta a la corriente eléctrica que fluye a través de su bobina. En 1886, Jacques D. Soule ideó el galvanómetro de bobina móvil y el amperímetro termopar. Un amperímetro, en términos generales, es un simple galvanómetro con una resistencia en paralelo, llamada resistencia shunt. Se puede disponer de un amperímetro con varios rangos e intervalos de medición. Los amperímetros tienen una resistencia interna muy pequeña, por debajo de 1 ohmio, con la finalidad de que su presencia no disminuya la corriente a medir
cuando se conecta a un circuito eléctrico. El voltímetro. Un voltímetro es un microamperímetro con una resistencia en serie muy grande que además ha sido graduado en voltios. En 1880 la Comisión Electrotécnica Internacional aprobó el voltio como unidad de la fuerza electromotriz. Por desgracia, no existe mucha información sobre su historia. El ómetro. El ómetro fue inventado por George Simon Alfred Ohm en 1827. Su diseño es simple, ya que depende de los dos instrumentos anteriormente mencionados. Una batería provee un voltaje fijo a la resistencia a medir, y con un multímetro y amperímetro medimos la corriente y el voltaje en esta. Finalmente, conociendo estas dos medidas, podemos determinar la tercera aplicando la ley de Ohm, misma que recibe su nombre en honor de George. El diseño de este no ha variado mucho debido a su simpleza. El único cambio mayor es que reemplazamos la batería por una fuente de corriente constante para poder medir con precisión las resistencias más pequeñas. En 1954, Andrew F. Kay diseñó el voltímetro digital para poder medir y presentar en forma digital las variables del voltaje, corriente y resistencia eléctrica. Hasta ese año, todos los aparatos eran analógicos, como pudimos ver. En Connecticut, Estados Unidos, nació John Fluke Manufacturing Company. En 1948, Fluke presentó su primer multímetro digital en el año 1977. En México nace Sterling en 1956 y en los años 80 ya se presentaba su primer modelo, el MUL-105. Recientemente, Unique-Tay invade el mercado en los 90 con sus multímetros digitales profesionales. Desde entonces han llegado miles de marcas, modelos, cambios, actualizaciones, tamaños, colores y precios, todos intentando liderar el mercado. El resto es historia. Al día de hoy existe una amplia gama para elegir, así que para efectos del video trabajaremos con el modelo más común en el mercado, el DMM890. El multímetro común está constituido por las siguientes partes: una carcasa, una pantalla, usualmente LCD, una perilla selectora de funciones, un botón de encendido y apagado, un zócalo para probar transistores, un zócalo para medir capacitores y uno para medir temperatura. Y por último, las terminales down-band conectadas a las puntas de prueba. Este modelo puede medir voltaje DC, voltaje AC, corriente DC, corriente AC, resistencia eléctrica, capacitancia, temperatura, transistores, frecuencia, continuidad y prueba de diodos. A continuación veremos cómo usar correctamente cada una de estas opciones.